En los tiempos antiguos, un hombre llamado Nimrod propuso un nuevo sistema de gobernatura, o más bien inventó un sistema de gobernatura, en el cual iba a tiranizar a sus congéneres y los iba a obligar a vivir para construir una ciudad y una torre, siendo él el director, presidente, rey, siendo el Estado. En ese momento la humanidad vio el origen del Estado. Y hoy el mundo está viviendo el amanecer de una nueva era, que consiste en la imposición a nivel global de un superestado. Lo que comenzó Nimrod hace ya 5.000 años, lo va a terminar el Papa de Roma, unido con el presidente de los Estados Unidos. Estos dos poderes, católico-protestante, europeo y estadounidense, van a cumplir las profecías bíblicas, en que en el final de los tiempos, un superestado compuesto de dos poderes políticos religiosos gobernarían el mundo: la bestia y su imagen, Roma y los Estados Unidos de Norteamérica. Así, lo que comenzó Nimrod lo van a terminar ahora estos dos poderes mundiales. Y eso es lo que estamos viendo hoy a nivel global: la instalación de un nuevo orden mundial, que no es nada más y nada menos que la instalación de este sistema gubernamental, este sistema estatal, en que el Estado será dueño de todo y que tú no tendrás nada. Así te dicen muchos políticos a nivel mundial, que no tendrás nada pero serás más feliz, porque según ellos te van a quitar el problema de las deudas, de que todo eso lo va a controlar y administrar el Estado, el superestado, un Estado socialista capitalista, un modelo que se originó por los jesuitas en China. Y ese es el modelo que se quiere copiar a nivel mundial. Y todas las naciones tienen que ir caminando de a poco hacia ese norte. Los antiguos egipcios desarrollaron paralelamente con los babilonios sendas culturas. Por lo que he leído y pienso, esas culturas estaban estrechamente relacionadas y no crecieron aisladas una de la otra, sino que siempre han tenido una relación. Y esa relación se ha ido desarrollando aún en el devenir de la Biblia. Y estos dos poderes, Egipto y Babilonia, son mencionados como el rey del sur y el rey del norte respectivamente. Estos dos poderes cambian la forma en que se interpretan una vez que comienza la era del cristianismo, ya que los símbolos literales que se hallan en el Antiguo Testamento, al pasar al Nuevo Testamento, es decir, a la era cristiana, cambian a símbolos. Los hechos literales del Antiguo Israel y del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, repito, pasan a símbolos, y símbolos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el mundo se desarrolló regionalmente en lo que es hoy Asia mayormente, una fracción de África y la entrada de Europa. Por lo tanto, el mundo estaba localizado en esa sección de la Tierra. Habían otras urbes en otras partes y regiones del mundo, pero la concentración de la humanidad estaba, y la capital del mundo estaba en ese tiempo en Babilonia, y en algunas ocasiones en Egipto. Hoy el poder es global,
no regional. Por lo tanto, los símbolos globales representan el cumplimiento de los símbolos locales del Antiguo Testamento, lo que se llama en el cristianismo tipo y antitipo. Cumplimiento y doble cumplimiento. Pero ese doble cumplimiento es simbólico. Y en el caso del Nuevo Testamento, en el fin de los tiempos, los símbolos literales del Antiguo Testamento tendrán su cumplimiento a nivel global. El Israel local de Palestina en el Antiguo Testamento hoy es un Israel global, que viene a ser la iglesia cristiana. Y así Babilonia es un poder cívico-religioso, como también Egipto es un poder ateo. Al revisar la historia de Egipto, es marcada la característica socialista de los faraones primeros, como Narmer. Esos faraones aplicaron un sistema socialista, y ese socialismo estaba relacionado con el espiritismo o con la magia. La magia en aquellos años era muy común dentro del Estado, ya que los mismos monarcas o faraones, o también monarcas babilónicos, usaban dentro de su corte a magos, ya que los magos tenían una funcionalidad mucho mayor que hacer trucos de magia. Tenían varias ramificaciones de la ciencia de la magia. Repito, no era solamente hacer trucos, y además era una magia mucho más poderosa. Así que los magos estaban dentro de las cortes, y eso mostraba la presencia de lo espiritual, pero pagano. Así vemos el comienzo de lo que la Biblia en Apocalipsis llama el dragón. El dragón, si bien en el símbolo profético es Roma, la cuarta bestia a nivel mundial que gobernó el mundo, también es un símbolo de Satanás y de su sistema físico-religioso que es el paganismo. Y este sistema, como lo digo, es cívico-religioso, la unión del Estado o del poder civil con el poder religioso. Y eso es lo que conforma bíblicamente una bestia. De eso se trata la Biblia. Y en las secciones proféticas de la Biblia, como Daniel y Apocalipsis, el relato se centra en comunicarnos la historia de 4 bestias, es decir, de 4 sistemas de gobierno cívico-religiosos. Estos sistemas siguen el impulso de Nimrod y el primer impulso de todos los impulsos humanos, que fue Caín, quienes fueron los primeros en organizar a los hombres en sociedades civiles con un origen religioso. Y eso hay que entender siempre, y es importante para el análisis profético presente e histórico. Todas las asociaciones civiles o todas las ciudades tuvieron un origen religioso y familiar. Todas las ciudades comenzaron como clanes familiares. Estos clanes familiares se desarrollaron viviendo solamente entre familias y posteriormente entre amigos, los vecinos. Y comenzaron a desarrollarse relaciones civiles entre los miembros de familia y entre los vecinos de la aldea. Y eso es debido a que la asociación humana comenzó a verse en una necesidad de organización, ya que las relaciones personales dieron origen al nacimiento de nuevos seres humanos, lo que acrecentó la aldea, los habitantes de la región, por lo cual hubo que organizarse y se estableció un sistema piramidal, como es el sistema babilónico y egipcio, o monarcal, lo que podríamos entender como fascismo, ya que el fascismo en sí es la concentración del poder. Entre más concentrado esté el poder, más fascista es el Estado. Por lo tanto, una monarquía demuestra
un poder fascista en su totalidad. Lo es también el papado. El papado en sí es fascistoide. Lo interesante es que no vemos a ningún comunista tratar al papa de fascista, cuando ese poder papal es el poder más fascista del mundo, ya que en ese hombre se concentra todo el poder. Lo mismo me quiere resaltar la Biblia cuando me habla de ciertas bestias en el libro de Daniel, como lo hace en referencia a Babilonia en el caso de Nabucodonosor, su gran rey, originador de los jardines colgantes de Babilonia. Como así cuando me habla en el mismo libro de Daniel capítulo 7 sobre el papado, el cuerno pequeño. Y me hace referencia que el poder se centra en un hombre, en sendos poderes, tanto Babilonia con Nabucodonosor y el Vaticano con el papado. El símbolo profético me habla que esos poderes se caracterizan por tener símbolos humanos, o por concentrar el poder o el reino que se detalla en características humanas, sobre todo al mostrarnos que esos poderes tienen rostro de hombre y que hablan cosas, sobre todo blasfemias contra Dios, y persiguen al pueblo de Dios a través del Estado por asuntos religiosos. Y eso será el devenir de la historia humana desde Babilonia hasta Roma papal. Y digo Roma papal ya que la historia de Roma se divide en distintos procesos históricos, cívicos, religiosos. Entonces los pueblos, las naciones y las ciudades tuvieron un origen familiar, o si usted quiere decirlo, en clanes, que se unían alrededor de un tótem, un dios común y muchas veces familiar, que pertenecía a la deidad al recuerdo de un difunto ya desaparecido, lo que dio origen al panteísmo o la adoración de los muertos, de los ancestros. Y eso comenzó a desarrollar la religión pagana, que comenzó a enriquecerse con el tiempo de otros matices y características que se desarrollaron a través de las culturas, que iban creciendo a medida que las sociedades y el Estado se acrecentaban hasta llegar a ser imperio. Y el primer gran imperio, o el primer Estado que se organizó de tal manera que llegó no solo a conquistar a las sociedades humanas locales, sino que se atrevió a mirar más allá del horizonte y penetraron las fronteras de los vecinos, lo que causó el devenir de épocas de guerras interminables, que prácticamente llegaron a su fin con el desarrollo de una sociedad judeo-cristiana grecorromana, lo que hoy se llama Occidente. Y el desarrollo de Occidente propuso a la humanidad un sistema en que el hombre podía tener paz y también progreso, bajo los valores cristianos. Entonces la historia nos viene hablando de 4 grandes reinos que comenzaron en los tiempos de Babilonia, pero no de Nabucodonosor, sino de Nimrod, con el primer estado post-diluvio, ya que el estado en realidad comenzó con Caín. Lo que se quiere imponer en el mundo es un superestado a nivel global, con olor fascistoide, fascista, cuyo sistema económico será el sistema parecido, o si no igual, que rige y administra a China. Una combinación socialista y capitalista, un Estado capitalista, un Estado dueño de todo, pero también arrendatario de todo, muy similar al socialismo de Egipto en los tiempos del primer faraón Narmer. Un socialismo mágico, un socialismo espiritista. Y las manifestaciones del espiritismo, hoy, en el tiempo actual, cada vez son más evidentes y cada vez son más públicas.
sobre todo con la presencia de YouTube, en lo cual usted puede ver una gran cantidad de manifestaciones espiritistas que se han grabado a través de las múltiples formas que hoy la sociedad tiene para grabar momentos de la vida. Y por ello, el hombre ha podido registrar situaciones que antes no podía, ya que la tecnología es tan común que el simple transeúnte se puede convertir hoy en un potencial periodista, o cronista, o historiador, registrando hechos de la historia que ocurren en la vida pública y en el día común. Eso ha permitido grabar muchos fenómenos que antes no eran grabados, pero que se contaban como mitos, como situaciones a veces poco creíbles. La manifestación del espiritismo de hoy será una manifestación similar a lo que se vio en los tiempos babilónicos y en el desarrollo de los imperios o bestias del libro de Daniel, en que las deidades venidas de otros planetas, según las mismas deidades, caminaban entre los hombres en la tierra. Las crónicas relatadas por la señora White nos dicen que pronto deidades similares, o más bien las mismas deidades, pronto caminarán entre medio de nosotros. Y eso también nos conecta con el fenómeno OVNI. Y al estudiar la historia nos damos cuenta que la presencia del fenómeno OVNI siempre ha estado a la par del desarrollo de la humanidad y de los gobiernos cívico-religiosos que han tiranizado a la sociedad. Y siempre la aristocracia gobernante tiene acceso a estas entidades interdimensionales con los cuales son proveídos de lo que hoy se llama homocultismo, que es el conocimiento de información que para el común de la sociedad está vedado, pero que se puede alcanzar perteneciendo a ciertas sociedades secretas, como la masonería, el mundo jesuita o la masonería judía. En estas sociedades se comparten información privilegiada que para el común y corriente de la sociedad no está al alcance, salvo personas que buscan, investigan y finalmente hallan la información que ciertas sociedades secretas tienen acceso de forma natural. Ahora, el hombre en la antigüedad, para conformar una sociedad global con capital en Babel, originó un sistema en el cual se fueron sucediendo como capital las distintas ciudad-estado. Por tanto, se muestra que Babilonia fue administrada sucesivamente a través de las décadas y los siglos por ciudades-estado, gobernadas por un rey que se le llamó Patesi. Y el Patesi era rey, pero también sacerdote y vicario de Enlil. Y Enlil era una deidad babilónica que pertenecía a una trinidad babilónica, compuesta por Anu el padre, Enlil el hijo y Enki el hermano. Lo interesante es que el Patesi, el señor del estado terrenal, era denominado como el vicario de Enlil, lo que para el mundo actual sería relacionado entre el Papa, el Patesi, y Enlil, el Jesús católico. Y resalto el Jesús católico porque ese es un Jesús que representa la filosofía y la teología católica. Y también el falso Jesús de los protestantes apóstatas.
que no tiene nada que ver con el Jesús bíblico, así como ocurre con el Mesías judío de la teología farisea y saducea, que no tenía ninguna relación con el Jesús real o el Jesús bíblico. Los sistemas religiosos relacionados con el cristianismo y el judaísmo experimentaron lo que la Biblia llama la introducción del paganismo o el continuo paganismo. Cada vez que el continuo se introdujo en el pueblo de Dios, Israel, Judá, la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y ahora los adventistas, eso ha dado paso a la unión final de la Iglesia con el Estado y la persecución de los miembros de la Iglesia no contentos por la unión cívico-religiosa. Eso ha sido el devenir de la historia. Siempre se ha repetido lo mismo en el pueblo de Dios. Y es por eso que vimos la persecución del Estado de parte de los sacerdotes en contra de los profetas, que hablaban en nombre de Dios, contra una iglesia que se había estatizado y que estaba centralizando a los hombres en las ciudades para someterlos y esclavizarlos diariamente en el trabajo y en la búsqueda de riquezas, cuando el sistema de Dios que se estableció a través de Moisés era un sistema del campo en que el hombre y su esposa eran dueños de su tierra, y eso era heredable y era sagrado, ya que la propiedad privada en la Biblia es sagrada. Y se resalta este concepto de propiedad privada como un derecho divino para el hombre. Y eso está, digamos, presente en toda la Biblia y en la fundación del Israel de Dios en los tiempos bíblicos. Y el sistema que Dios fundó junto con Moisés y que administró a través de personajes como Samuel, el último de los jueces, muestra la administración de un Estado no centralizado en el hombre ni en el poder humano, sino en Dios, en que su representante era simplemente un administrador y no un rey. Y estos reyes no podían ejercer derecho legal, no podían desarrollar un sistema legal, por lo tanto no podían organizar ellos el Estado bajo su propio gobierno, ya que un gobierno para manifestarse necesita primero un aparataje legal. Y eso es importante tener en cuenta, porque las profecías finales tienen que ver con ¿qué? Con la instalación de un sistema babilónico como el que comenzó Nimrod en Babel a nivel global en el tiempo actual. Y eso va de la mano con un sistema legal, humano, en que el hombre deja de ser virrey o deja de ser representante de Cristo y se transforma en un anticristo, en alguien que aparenta estar en el lugar de Cristo, pero realmente se opone a Cristo. Y termina persiguiendo al pueblo de Dios que quiere ser fiel a Cristo y seguir las leyes y las costumbres bíblicas. Entonces, el Estado y la religión apóstata estatal comienzan a perseguir a los disidentes de este sistema, acusándolos a ellos de apóstatas, de herejes o disidentes. Repito, estas situaciones se han repetido una y otra vez en el devenir de la historia humana y de la historia de los estados, de las sociedades. Al desarrollarse las 4 bestias globales que el libro de Daniel me presenta, llegamos finalmente al desarrollo puntual y local de la Roma imperial. Roma vivió varios procesos, lo que la Biblia me lo simboliza a través de los símbolos de las cabezas. Y esas cabezas, que son 7 en el libro de Apocalipsis, pertenecen a la bestia o son parte de la bestia. Este símbolo o estos 7
Estas 7 cabezas simbolizan 7 periodos o 7 sistemas que ha tenido de gobierno Roma. La quinta cabeza simboliza el quinto sistema en el cual Roma históricamente ha sido administrado, o el Estado ha sido administrado. Y esa quinta cabeza pertenece al imperio. Cuando Roma se transforma en imperio, luego de la república, para llegar a ser imperio, la República Romana se administró bajo un triunvirato. Ese triunvirato unió a 3 partes de la sociedad romana: la aristocracia tradicional, lo que podríamos pensar hoy derecha, la aristocracia progresista y lo que hoy entendemos como el mundo comunista o la izquierda de la gente humilde. Esos 3 departamentos de la sociedad romana, si lo podemos decir así, se unieron a través de 3 representantes. De entre ellos estaba Julio César, formando el triunvirato con Pompeyo y Craso. Formaron un triunvirato, luego vinieron 2 triunviratos más. De manera que hubieron 3 triunviratos. Y eso figuraba la cuarta cabeza de Roma. Con ese triunvirato, comenzado por Julio César, junto con Pompeyo, y un representante de la sociedad más humilde de Roma, se unieron como triunvirato para establecer un mundo socialista en la misma Roma, que viniese a destruir todo lo que había hecho Sila, un antiguo dictador de derecha en Roma republicana. De manera que al ver pasar Roma de la extrema derecha con Sila a un triunvirato progresista socialista con Julio César a la cabeza, vemos la imposición de una sociedad más socialista, que llevó a Roma a la instalación del Imperio Romano. Y el imperio es la manifestación total del Estado, el máximo fascismo. Y la imposición de ese Estado va de la mano con la imposición de una religión, que para ese entonces era el paganismo, la religión antigua de Roma. Y resalto esa característica porque la profecía está relacionada con que el Imperio Romano finalmente se iba a cristianizar cuando se uniera el hierro, que simboliza a Roma, con el barro, que simboliza a la iglesia cristiana de entonces, lo que dio paso a la iglesia católica romana, que es la unión de los cristianos europeos con el Estado romano. Y eso finalmente daría desarrollo a las profecías finales de la humanidad, comenzando desde la Edad Media, una vez terminado la antigüedad con la caída del Imperio Romano y el establecimiento de la cristiandad y la división del Imperio Romano después de su caída en distintas zonas europeas a través de la administración de reyes germánicos pertenecientes a distintas tribus de origen ario, como fueron los ostrogodos, los visigodos, los alemani, los suevos, los érulos, los vándalos. Y estas tribus dieron origen a la Europa actual y a países como España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, entre otros. Por lo tanto, la Biblia siempre nos desarrolló una visión religiosa, pero también civil, del desarrollo de la historia humana. Eso quiere decir
que las profecías bíblicas tienen relación con la historia humana, con la religión del mundo y con el poder civil del mundo, a través de revoluciones o de eventos históricos o de fenómenos sociales, todos registrados en las páginas bíblicas. Y el desarrollo de la historia humana llega a su fin con el libro de Apocalipsis, donde se desarrollan y se abren los símbolos que estaban sellados o no entendidos en el libro de Daniel, que me explicaban el comienzo de la humanidad en los tiempos antiguos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma antigua. Llegando a Apocalipsis, el poder se centra en la Edad Media, con el papado, el Vaticano, Roma, Iglesia Católica Apostólica Romana. Y luego la misma Biblia en Apocalipsis me habla del desarrollo de la Reforma Protestante. Y finalmente, la misma Biblia, Daniel de Apocalipsis, me hablan de la aparición del último periodo de la Iglesia, posterior a 1844, que es la Iglesia Adventista, levantada por Dios de entre las distintas iglesias protestantes de los Estados Unidos, que rechazaron la predicación del mensaje dado por Guillermo Miller, movido por Dios, para anunciar al mundo que el desarrollo del Evangelio y el desarrollo de la obra de Cristo en el santuario celestial había llegado a su fin, o había comenzado su proceso final en relación al juicio final que se declara en el mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14:7. De manera que la Iglesia Adventista es la concentración de la manifestación cristiana en los Estados Unidos posterior a el origen de los Estados Unidos propiamente tal, un Estado cívico cristiano. Y cuando los cristianos llegasen al poder político, la Biblia me relata que los Estados Unidos comenzaría a conformar la imagen de la bestia papal, resultado de la unión de los cristianos europeos con el Estado romano de entonces. Así, los protestantes pasan a ser parte de Roma, pero ahora la Roma protestante o la Roma norteamericana. De ahí la importancia de la figura del presidente de los Estados Unidos hoy, pero también la importancia de la figura del Papa de hoy, ambos de origen estadounidense. Y vemos los dos poderes religiosos que dominan Occidente, catolicismo y cristianismo, la bestia y su imagen, unidos con el poder civil o el Estado norteamericano. Todo esto va a llevar finalmente al desenlace de las profecías que comenzaron con Daniel y con Nabucodonosor, o incluso con Nimrod, en el desarrollo de una Babilonia local hacia una Babilonia global. En los tiempos de la Babilonia local, la imposición de un Estado bajo la administración del Patesi, el vicario del Lil, se propuso a través de una administración religiosa y política, centralizada en el Patesi, en el rey de entonces, en el vicario del Lil, en el sumo sacerdote, pero que a la vez era rey, uniendo el poder religioso con el poder civil, e imponiendo un sistema de sociedad cuya religión y cuya filosofía política eran impuestas por el Estado, es decir, por el mismo rey sacerdote, el Patesi. Y la religión impuesta por el Estado se manifestaba en una ideología trinitaria, compuesta por Anu, Elil y Enki. Pero la figura central de esta religión trinitaria sería el Lil, cuyo vicario y sacerdote en la tierra sería el rey, el Patesi. Y este Patesi se iba a colocar finalmente en el lugar del Lil para oponerse al Lil, asociándose con Enki, el hermano renegado del Lil. Muy parecido a la historia de la Trinidad cristiana,
cuyo personaje siniestro que se esconde a través de la Trinidad cristiana, el Enki babilónico, el hermano renegado, cumple la figura en Lucifer, en aquel que quería ser hijo de Dios y ocupar el lugar del verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, los babilónicos impusieron su sistema global cívico-religioso a través de una filosofía religiosa basada en la Trinidad. El padre Anu, el hijo Enlil, en el que se centra la religión, y el Enki, el hermano renegado. Y este hermano finalmente se hace del amor de la sociedad babilónica. Y los babilonios pasan sus afectos religiosos finalmente a Enki, lo que dio paso a la adoración de otra divinidad babilónica llamada Marduk o Merodach. Y Marduk o Merodach es la divinidad que se rebeló contra la Trinidad babilónica celestial, contra Anu, Enlil y Enki. Y Merodach o Marduk se une con los Anunnaki, que son los expulsados por Anu, Anunnaki. Y se unen para luchar contra Enlil, contra Anu y contra Enki. Y finalmente los babilonios pasan de adorar a Enlil, a Enki, pasan a adorar entonces a Marduk o Merodach, que vendría a ser para nosotros Lucifer. Y así Lucifer establece su sistema cívico-religioso que la Biblia llama el continuo paganismo, en Daniel, y en Apocalipsis, el dragón. Y el dragón finalmente se iba a unir a la bestia, la religión papal, o el papa, y también con el falso profeta, los protestantes o la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 en adelante, para el desarrollo del último conflicto previo a la segunda venida de Cristo, Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Como ven, la Biblia nos muestra el desarrollo de la profecía en base a la historia humana y a los eventos cívico-religiosos de la sociedad global, en todo el devenir de la historia humana, desde sus comienzos a nivel local, allá en Mesopotamia, Babilonia, y también en África, Egipto, hasta nuestros días. Y para este tiempo, la profecía nos muestra un desarrollo global de los eventos locales que se desarrollaron en el pasado, en la Babilonia literal, en el Egipto literal y en el Israel literal. Y hoy esto se cumple a nivel mundial en relación con Babilonia, el Vaticano, Roma, el poder papal, Egipto, el poder ateo y comunista y socialista y revolucionario que impera en algunos países de Occidente y también de Oriente. Y con ello, el poder capitalista de los Estados Unidos, que es la representación de la unión de los cristianos con el Estado, cristianos protestantes, formando así la imagen de la bestia o el falso profeta. Paganismo, catolicismo y protestantismo, unidos con el Estado o con los poderes políticos del mundo y con la ONU, para unir a todo el mundo bajo el poder del Imperio Romano, dirigido por el Papa y por el presidente de los Estados Unidos, la bestia y su imagen, católicos y protestantes. Una cruzada occidental para gobernar el mundo oriental, como fueron los sueños de siempre del Papa en la Edad Media, cuando los señores de la guerra, es decir, los papas, usando las cruzadas, intentaron gobernar Jerusalén hasta África. Hoy lo están logrando a través de la política de los acuerdos, a través de los jesuitas que infiltran las sociedades a nivel global. Así el Papa, a hurtadillas,
ha venido sanando la herida que se le propinó en 1798 cuando perdió el poder civil o el poder político que manejaba durante la Edad Media, cuando la bestia estaba en todo su poder, persiguiendo a los disidentes a través del Estado. Hoy los protestantes formarán una imagen cuando persigan a los disidentes de su sistema religioso. Los cristianos fieles, que solo quieren dirigirse por la Biblia y el ejemplo de Jesús. Y los anticristos católicos y protestantes unidos con el Estado y con los paganos van a perseguir en lo que la Biblia llama Armagedón al pueblo remanente de Dios, los hijos de Abraham, los cristianos y todos aquellos que se unan con ellos. Serán perseguidos por el Estado y por la religión global. Todos dirigidos por el Papa y por el presidente de los Estados Unidos. Tenemos que despertar. Están esclavizando a las personas. Y Donald Trump está imponiendo un imperio global. Está sometiendo al mundo a través de impuestos para decirle al mundo que las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Maranata.